Este nombre de Moctezuma quiere tanto decir señor regalado, tomándolo literalmente, mas en el sentido moral, quiere decir señor, señor sobre todos los señores y el mayor de todos, y señor muy severo y grave y hombre de coraje y seañudo, que se enoja súbitamente con liviana ocasión. La historia de Tlaxcala, de Diego Muñoz Camargo. Milen Guadamic se retiró el sombrero e hizo una reverencia. «Dulces sueños, mi querida Antonieta». La chica se sintió furiosa por esa chulería que mostraba el ladrón. «¿Cómo dices?» Él señaló el lugar donde estaba su pistola, tirada dentro de un charco de agua. Aprovechó el momento de despiste para correr a situarse detrás de la dama y agarrarla con fuerza, inmovilizando sus brazos. La joven sintió aquello como algo sobrenatural, pues nadie podía correr a tanta velocidad. Podría decirse que era cosa de magia. Milenko se sorprendió de la insistencia con que Antonieta luchaba por liberarse. Las patadas, los golpes y los gritos de socorro que lanzaba al aire. «Tranquila, querida», susurró en su oído. «Te prometo que nos veremos muy pronto». Si quieres saber cómo continúa la historia, no te pierdas Las sombras de Praga, la nueva novela de Marta Cánigo Fernández con Ediciones Antonella, ya a la venta en digital y en físico. En digital en Amazon Kindle y a través de la página web, y en físico a través de la página web en cualquier librería o encargándoselo a la autora a través de Instagram, @elmundodelaki. A mediados del siglo XV, se piensa que, en torno a 1460 y 1466, nació un niño en el Valle de México. Podríamos decir que era noble, pero eso sería quedarnos cortos. Realmente, este pequeño bebé era descendiente y, por tanto, legítimo sucesor de una dinastía que llevaba gobernando en el valle, en el imperio de los mexicas, desde hacía casi un siglo. Él no lo sabía, pero estaba destinado a grandes cosas. Su nombre era Moctezuma Xocoyotzin y era hijo de Axayácatl, en aquel entonces sexto güey tlatoani de los mexicas, y ambos vivieron y nacieron en la ciudad de México, Tenochtitlán, junto al lago Texcoco, un lugar alrededor del cual se reunirían buena parte de las ciudades-estado, que tendrán importancia de una manera o de otra en este programa, en esta historia que os voy a contar. Pero antes, para entender bien a la persona de Moctezuma, hay que comprender el lugar del que venía. Y para entender las circunstancias en las que él sube al trono, que no son tan básicas como podría parecer, a él no le llega el momento de gobernar por ser hijo del anterior Tlatoani, sino que será por una decisión de un consejo de nobles formado también por algunos parientes suyos. 30 años antes del nacimiento de Moctezuma, durante el reinado de uno de sus antecesores, se formó una alianza, una triple alianza, entre 3 de las ciudades más importantes del Valle de México. Se trataba de Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, las 3 a orillas del famoso lago Texcoco, que en realidad no sería más que un conjunto de lagos que se irían interconectando los unos con los otros al norte del Valle de México. El motivo de esta alianza fue económico, político, militar. Sería una cuestión a discutir porque probablemente las familias también se mezclarían entre ellas, las familias nobles y las familias reales, dando origen así a cierto mestizaje o a ciertas relaciones interpersonales, que convertirían, sin embargo, a Tenochtitlán en la principal ciudad de las 3 mencionadas. De manera que, aunque cada una tenía sus propios gobernantes,
no sería otro sino el gobernante mexica quien terminaría teniendo superioridad sobre las demás a la hora de la toma de decisiones. Y esto es algo que terminaría afectando tanto a las guerras como al posterior desarrollo de la rivalidad entre ciudades y también de la posterior conquista de los españoles. Pero vamos por parte, porque realmente esta historia, la historia de Moctezuma, en su mayor parte es la historia de Mesoamérica, es la historia de un imperio que guerreaba con sus propios rivales, con sus propios vecinos, con gente de su entorno, y que vivió rodeado de todo un sistema que giraba en cierta manera, entendedme, en torno a su familia. El sistema de sucesión de la ciudad de Tenochtitlán en concreto giraba en torno a unas familias nobles, un consejo, una asociación, un grupo que se reunían cuando fallecía el último Tlatoani para seleccionar al próximo, pero para poder ser elegido tenías que cumplir ciertos requisitos, no era tan sencillo. Por tanto, no se trataba de que de padre a hijo necesariamente pasase la corona. Sin embargo, para poder ser elegido tenías que ser descendiente del primer gobernador del primer Tlatoani de Tenochtitlán. Se trataría de Acamapitzli, un hombre que gobernó aproximadamente entre los años 1366 y 1387, es decir, más de un siglo antes del nacimiento de Moctezuma. Pero, sin embargo, en el periodo que va entre este gobernante y el nacimiento de Moctezuma, en la década de los 60 del siglo XV, habría habido un total de 6 emperadores diferentes y todos ellos teniendo una relación de parentesco directa con Acamapitzli. El siguiente en la lista habría sido su hijo, Huitzilihuitl, a quien también habría sucedido su propio hijo, Chimalpopoca. Pero el cuarto gobernante habría sido, de nuevo, otro de los hijos de Acamapitzli, Itzcualt, quien habría sido sucedido, a su vez, por un sobrino suyo, hijo, de nuevo, de Huitzilihuitl, el segundo Tlatoani, el primer hijo de Acamapitzli. Se trataría de Moctezuma I o Moctezuma el Viejo, el bisabuelo de nuestro Moctezuma. Y este habría sido sucedido por otro pariente, otro primo cercano, llamado Axayacatl, este sí, el padre de Moctezuma. Pero no fue Moctezuma quien sucedió directamente a su padre cuando falleció en el año 1481. Por supuesto, os estoy diciendo los años según el calendario gregoriano para que nos podamos entender de forma un poco más sencilla. También tengo que reconocer, porque no acabo de comprender bien el funcionamiento del calendario de los mexicas. Pero antes de seguir diciéndoos quiénes fueron los siguientes en la lista, antes de Moctezuma, ya deberíamos detenernos para hablar sobre la infancia de nuestro protagonista. Moctezuma creció, por tanto, en un ambiente cortesano, en la corte de su padre, en el palacio de su padre. Era bastante típico que el gobernante que estuviera en el momento se construyese su propio palacio en la plaza de Tenochtitlán. Y su padre no fue una excepción a este hecho. Pero no todo iba a ser comodidad y grandes lujos para el pequeño, que sin embargo, ya os digo, creció rodeado de oro, de joyas, de pájaros preciosos, de animales exóticos, de banquetes, de fiestas, de bailes, lo que es una corte real, sea en Europa, sea en Asia o sea en este caso en América, sea donde sea, una casa real es una casa real. Pero el caso de Moctezuma era especial, porque como hijo de una de las familias más importantes, de una de las familias nobles y en su caso regias de Tenochtitlán, él debía comenzar su formación a muy corta edad, a partir de los 5 años más o menos, asistiendo a la institución educativa que tenían los mexicas para estos niños de, vamos a decirlo así para que nos entendamos, clase alta. Se trataría de el Calmecac, un tipo de escuela donde recibirían instrucción de todo tipo, desde elementos más cultos como la traducción de códices y su interpretación, una tarea en la cual Moctezuma se destacó desde muy pronto, como actividades más relacionadas
con la instrucción militar, la guerra, el aprendizaje de relaciones, el aprendizaje de estrategia, de lucha, cada uno lo que debía aprender. Había varios oficios dentro de esto y todos los niños tenían que asistir, pero, ojo, no se mezclaba a los nobles con los plebeyos. Esto es importante dentro de la sociedad donde se crió Moctezuma. Había cierta división marcada, como en casi todas las sociedades del siglo XVI, entre los que eran nobles y los que no lo eran. En el caso de la educación y de los mexicas, los nobles estudiaban en el Calmecac, pero los pobres estudiaban en el Telpoccali, una escuela del mismo tipo, pero donde los niños de clase plebeya estudiaban otro tipo de oficios. Eso sí, todos tenían que formarse de una manera o de otra, independientemente de a qué se fuesen a dedicar. Y es llamativo, porque ya te habla del nivel de desarrollo, la importancia que se le daba a la formación de las personas, la educación que debían tener para ocupar el puesto que les tocaba, tanto a nivel laboral, nivel del oficio que iba a tener que desempeñar cada uno, como a nivel jerárquico, es decir, quién iba a ser el gobernante o quién iba a formar parte de las elecciones de los próximos gobernantes, quiénes iban a ser gente del pueblo llano, quiénes iban a guerrear, de qué manera, contra quién. Eso era importante a tener en cuenta, porque ya os digo que nos encontramos en un montón de ciudades-estados que están rodeando todo un sistema de lagos al norte del Valle de México, aunque el imperio iba más allá, mucho más allá de este lago, este sistema de lagos que conformarían el lago Texcoco con otros tantos. De hecho, la expansión del imperio, de la Triple Alianza que capitaneaban los mexicas de Tenochtitlán, llegó a su máximo esplendor en la época de Moctezuma, pero antes de que Moctezuma subiese al poder, aquí os digo, su padre falleció en el año 1481 y Moctezuma fue elegido en el 1502, es decir, que habrían unos 20 años de por medio donde habrían habido otros gobernantes también de la familia, también parientes de Moctezuma. Y mientras tanto, él se habría destacado en la guerra, ejerciendo distintas categorías, la más alta de las cuales sería algo así como lo que nosotros en Europa entenderíamos como un general. Pero Moctezuma no solo era un militar y no solo era un noble, pues ahora es cuando viene el detalle de quién gobernaba después de su padre. Tras la muerte repentina de su padre, sube al trono el primo hermano de este, un noble de la misma familia llamado Tizoc, y es bajo el reinado de este cuando Moctezuma alcanza el grado de sacerdote de un templo importante para la cultura de los mexicas. Se trataría de sacerdote supremo del templo del dios de la guerra, Huitzilopochtli. Pero tal vez atribuirle a esta deidad la capacidad de ser únicamente el señor de la guerra sería desprestigiar su legado y desprestigiar la labor tan importante que habría desempeñado Moctezuma y por tanto el reconocimiento que tendría por parte de los suyos como intérprete de códices y como un hombre de una religiosidad, de una espiritualidad firme y bastante probada, ya que esta deidad era también el dios solar, era también, en cierta manera, el patrono de los mexicas. Era uno de sus dioses principales, por no decir el principal, y tenía un templo que se cuenta era esplendoroso, pero que por desgracia ya está desaparecido. Para los mexicas, el dios también era conocido como el colibrí zurdo y era, entre otras cosas, el encargado de guiar al pueblo mexica en su expansión hacia otras ciudades, hacia otros territorios, hacia otros reinos, en definitiva, que podían aparecer a su paso, pero también era un dios que podía proteger o que podía también cuidar de los aliados de los mexicas. Recordad que en este contexto tenemos una triple alianza entre 3 ciudades-estado que vale, sí, la más fuerte en aquel momento era Tenochtitlán, pero no dejaba de ser una alianza, no dejaba de ser un acuerdo. Vivimos juntos, nos protegemos, nos ayudamos y cuidamos los unos de los otros. Yo cuido de tu gente y tú cuidas de la mía. Un factor que ya iréis viendo es importante a medida que avanza,
por supuesto, el desarrollo de las guerras de expansión y el desarrollo de la formación militar de Moctezuma, quien además crecería y se educaría en compañía de su hermano menor, Cuitláhuac, quien por cierto también llegaría a ser Tlatoani a la muerte de su hermano. Pero para que Moctezuma tuviese un sucesor, antes tenía que ser coronado. Creo que nos habíamos quedado por Tizoc, el sucesor en el trono del padre de Moctezuma. Este falleció de forma repentina muy pronto, en el año 1486, y fue sucedido por su propio hermano, otro noble de la familia, llamado Ahuizotl, que gobernaría desde 1486 a 1502. Las circunstancias de su muerte están debatidas, pues hay dos versiones principales. Una dice que la ciudad de Tenochtitlán sufrió una fuerte inundación, de la cual su líder fue víctima, pero la otra versión nos habla de que habría contradecido una enfermedad grave, algún tipo de infección, y fallecido en el proceso. Aunque a mí si me pedís opinión, sin yo ser una experta, me da la sensación de que podrían haberse dado al mismo tiempo estas dos circunstancias, aunque, como siempre, hay que tener cuidado cuando se habla sobre lo que son las versiones, porque hay discrepancia. La cuestión es que, llegados a este punto, ya tendríamos a un Moctezuma adulto, bastante mayor, de hecho. Tendría ya cerca de 40 años, y los nobles que se reunieron para decidir quién debía ser el líder necesitaban a una persona que ya tuviese algún tipo de experiencia cumplida, y él no dejaba de ser el sacerdote supremo de uno de los dioses más importantes para la civilización. Por tanto, Moctezuma cumplía todos los requisitos y subió al poder como Moctezuma II. En el año 1502 o 1503 hay cierto debate con ello. Lo que sí se sabe, o parece saberse, es que su coronación duró un total de 4 días y a lo largo de los cuales se hicieron fiestas, bailes, hay quien cuenta que hubo sacrificios en honor al nuevo gobernante y que todas las ciudades del Valle de México, todas las ciudades-estado, fueron a presentarle respetos al nuevo Tlatoani, tanto si eran vasallos suyos como si no lo eran. De hecho, hay una historia que nos habla sobre cómo Moctezuma, a la hora de ser coronado, habría querido invitar a la fiesta también a los líderes de algunas de las ciudades de los reinos que más rivalizaban con los mexicas. Tal habría sido el caso de Michoacán, Huejotzingo, Cholula o Tlaxcala, la más importante a lo largo de la historia. Parece ser que Moctezuma tomó esta decisión a espaldas de su gente, a espaldas de sus nobles, porque sabía que a estos no les gustaría, pero pensó que comenzar un reinado con buen pie sería algo positivo. Pero pronto esta simpatía terminó quedando atrás, poco a poco, a medida que se sucedieran los roces, los conflictos y los desastres naturales. El primero de ellos, un desastre que llegó en torno al año 1503 o 1505, una sequía que vino seguida de una hambruna de 5 años que terminó reduciendo a todo el imperio a lugares que peleaban y que buscaban la supervivencia. Pero buena parte de la población de Tenochtitlán se estima que se marchó a una región cercana donde sí que había podido sobrevivir la cosecha, donde sí que se mantenía buen sistema de maíz y donde sobrevivía el agua y todo lo necesario para vivir. La idea que tuvo Moctezuma, así, fue exigir a sus vasallos que pagaran tributos para ayudar a la población. Pero con lo que no contó es con que habría cierto descontento por parte de las provincias que estaban bien y que se veían obligadas a pagar de más cantidad de impuestos que nadie, ya que decían que el emperador no estaba allí para comprobarlo. Esta política, junto con otras tantas que pondrían más rigidez al acceso de los plebeyos a los trabajos propios de la corte o propios de la administración, terminarían haciendo que Moctezuma se ganara en cierta manera una fama de tirano. Pero toda esta coyuntura de cierta escasez o cierta carestía
se vio agravada cuando Moctezuma decidió hacer como habían hecho todos sus antecesores y construirse su propio palacio en Tenochtitlán, un palacio que está situado donde, más o menos, a día de hoy estaría ubicado el Palacio Nacional de México. Se trataría de un cuadrado ligeramente más grande que el palacio actual, de unos 200 metros de largo por 200 metros de ancho, el cual estaría lleno de patios, de salas lujosas, de habitaciones para acoger a los gobernantes de las provincias y de las ciudades lejanas cuando asistieran, y también, por supuesto, de un curioso zoológico lleno de aves de todos los colores y de todas las razas que hay en América. Un auténtico tesoro, sí, pero también algo que le pudo granjear cierta impopularidad o también propongo esta posibilidad, que fuera aprovechada por sus enemigos con el tiempo para desacreditarle. Pero si hay algo por lo que Moctezuma ha sido considerado por algunos, no por todos, como un tirano o algún tipo de tirano, es por las guerras que desarrolló principalmente con sus mayores rivales, Tlaxcala, una ciudad-estado que tiene una relación compleja con los mexicas y que, pasadas unas décadas, en torno al año 1519, decidirían aliarse con un nuevo invasor, con un nuevo agente que jamás se había visto y con el que nadie contaba, pero que podría hacer que todo el imperio se viniese abajo. Haz resonar tu tambor de turquesas maguey, embriagado con agua florida, tu collar de flores, tu penacho de plumas de garza, tú, el de cuerpo pintado. Ya lo oyen, ya acompañan las aves de cabeza florida, al joven fuerte, al dueño de los escudos de tigre que ha regresado. Mi corazón está triste. Soy el joven Nezahualpilli, busco a mis capitanes. Se ha ido el señor, Quetzal floreciente, se ha ido el joven y fuerte guerrero. El azul del cielo es su casa. ¿Acaso vienen Tlatohuetzin y Acapipliol a beber el florido licor? Aquí, donde lloro. Canción de Nezahualpilli, parte del libro 13 poetas del mundo azteca, de Miguel León Portilla. Las guerras floridas eran un tipo de conflicto bélico que llevaban desarrollando los mexicas y distintas culturas, no solo los mexicas, desde hacía bastante tiempo, aunque concretamente Moctezuma I, el bisabuelo de Moctezuma, había sido un hombre que por lo visto había promovido en cierta manera o había llegado a tomar partido en varios de estos conflictos con distintas ciudades de la zona. Distintas potencias rivales, vamos a decir. Pero hay que tener en cuenta que estos conflictos no funcionaban como guerras normales. Parece ser que su finalidad principal era la de conseguir esclavos de forma mutua, prisioneros, para sacrificar en los altares a los dioses, a distintos dioses cada uno el suyo y otras veces el mismo, dependiendo de cada ciudad y de cada estado. Así pues, Moctezuma continuó con la misma política de sus antepasados y ocasionalmente él mismo realizó algunas de estas guerras y otras veces pidió a sus socios de la Triple Alianza que también colaboraran a este respecto. En cierta ocasión se cuenta que tuvo una disputa con el gobernante de la ciudad de Texcoco, miembro de la Triple Alianza, Nezahualpilli, por el motivo de que llevaría unos cuantos años sin haber sacrificado a ningún preso, esclavo o soldado taxalteca. Esto ya me sirve también para introduciros un poco este territorio. Los taxaltecas eran un grupo étnico de Mesoamérica que se agrupaban también alrededor de sus propias ciudades-estado, de sus propios territorios, pero que unidos formarían un grupo de tribus que si miráis en cualquier mapa o atlas histórico de la época o que represente los territorios de Mesoamérica justo antes de la conquista, os encontraréis que aparecería el Imperio Mexica y en mitad del mismo un círculo en otro color que serían los territorios de los taxaltecas. Estaban conformados por distintos territorios, distintas ciudades, distintos señoríos, que unas veces eran gobernados por
una monarquía hereditaria, otras veces tenían sus propios caciques, pero también es reseñable el caso de la República de Tlaxcalan. El término república se lo ha aplicado más la historiografía reciente, que ve en la organización político-territorial de otra asociación de ciudades-estado, como podría haber sido la Triple Alianza, pero esta formada por ciudades de etnia taxalteca, habría destacado y se habría diferenciado de los mexicas, primero por la independencia que habrían mantenido respecto a él, segundo por la situación de rivalidad en cuestiones de guerra que habrían también mantenido con los mexicas, y además por el hecho de que no estaban gobernados por un rey, un emperador, sino que había un tipo de consejo, un grupo de personas que se ocupaban de debatir los asuntos. Hablaríamos de un grupo de nobles concretamente. Por tanto, sería una suerte de república. Las ciudades-estado que lo formaban eran los Tepeticpac, Cilactán, Ocotelulco y Quiahuitzán. Santo Dios lo mal que lo estoy pasando hoy con los nombres. Y parece ser que agrupaciones de taxaltecas, como es el caso de esta, la más famosa, se habrían hecho fuertes a lo largo del reinado de Moctezuma, aprovechando la tranquilidad que durante un tiempo les había dado el hecho de que Moctezuma mantenía guerras, conflictos, expansiones, pero también guerras florales con el territorio de Huejotzingo, que ha salido antes. En este caso, las guerras florales las habrían desarrollado principalmente a inicios del gobierno de Moctezuma, y de ellas sobresaldría una batalla concreta que perdieron los mexicas, pero que ha pasado a la historia también porque, a pesar de esa pérdida, también representó una demostración de la fortaleza de los mexicas, de su capacidad de luchar hasta el final y también de la capacidad que tenía su propio emperador, que de una manera u otra también podía llegar a tomar parte. De hecho, se cuenta que en las guerras de floración, donde se tomaban presos para sacrificar, pues los nobles o la gente de estatus sociales más altos a veces participaría por una cuestión de demostrar su propia capacidad. También hay que señalar que algunos historiadores consideran que este tipo de guerra se fue deformando con el tiempo, que originalmente habría sido una guerra pues por motivos de formación de los militares, de acuerdo, en cierta manera, entre villas o entre ciudades que habrían podido tener treguas o que habrían incluso podido ser amigas, pero que con el tiempo se habían convertido en algo un tanto más agresivo, aunque también, por supuesto, dependería de si las ciudades habían pactado algo, si habían dejado escrito o habían dejado testimonio de algún tipo de acuerdo sobre lo que se podía hacer, lo que no se podía hacer, o si sencillamente era una guerra como las que conocemos de toda la vida, ¿no? Que empiezan y pues quien gane, quien mate más, quien venza más, eso ya se irá viendo. En cualquier caso, la batalla a la que nos referimos, que marcó un antes y un después en las relaciones de los mexicas con ciudades como Tlaxcala o como Huejotzingo, habría sido la batalla de Atrixco. Y ya os digo que no solo es que los mexicas quedaran derrotados, sino que además sus rivales, como habían tenido tantas bajas, tampoco pudieron celebrar una victoria y además se escribieron canciones y poemas en honor a esta batalla, a la memoria de lo que se había vivido en ella. Así, durante un tiempo, y después de este suceso, que ya os digo fue a inicios del gobierno de Moctezuma, pues los mexicas y los Tlaxcala habrían pactado en diversos momentos para enfrentarse al rival común, a ese enemigo a batir, que habría sido Huejotzingo. Pero, con el tiempo, cuando esta ciudad-estado, que había sido, ya os digo, la mayor rival de los mexicas durante un tiempo, comenzó a tener una época de declive, motivada en parte por las guerras, por los conflictos, los Tlaxcala se convirtieron ahora sí, poco a poco, en la nueva ciudad más poderosa o las ciudades más poderosas de la zona y las que más podían rivalizar contra los mexicas, contra Tenochtitlán concretamente. De hecho, se dice que los Tlaxcala se fiaban tan poco de Moctezuma que poco a poco habían ido armándose a medida que avanzaban las guerras, pero
ahora es donde viene lo bueno, porque llegó determinado momento en el que Moctezuma, que consiguió como rey, hay que decir que para los suyos fue un grande, porque consiguió expandir todavía más los territorios de los mexica y consiguió todavía más poder para ellos, más riqueza para ellos. Pues se dice que Moctezuma, cuando vio lo que estaban haciendo sus rivales, decidió que quería conquistarlos, quería ir a por Tlaxcala, aunque, por lo que también se dice, nunca llegó a hacerlo. Las versiones sobre esto hay quienes dicen que porque no se pudo, pero también hay quienes señalan que, que a Moctezuma tampoco le venía mal tener cercados a los Tlaxcala, porque así, de ese modo, siempre, de cuando en cuando hiciera falta reclutar gente, cuando hiciese falta sacrificios, cuando hicieran falta esclavos o cuando hiciese falta, pues sencillamente ejercer presión, pues siempre podrían recurrir a ese territorio independiente que tenían rodeado por un lado y por otro. Los tenían en cierta manera apresados, aunque también cabe la posibilidad de que sencillamente no los vieran como un problema. Moctezuma era un hombre poderoso, también un hombre que estaba preocupado y estaba trabajando a lo largo de su reinado en fomentar los cambios en el sistema administrativo, político. Ya os he hablado de las leyes que él fue promulgando, que reforzaban en cierta manera la disparidad, la separación entre nobles y plebeyos, tanto si los plebeyos eran hijos de matrimonios o hijos naturales, es decir, hijos de personas fuera del matrimonio. Las medidas hay quienes las veía como tiránicas, ya os lo he comentado un poco, os lo he introducido en la anterior parte de este programa, se debían a que no querían que esta gente, estos plebeyos, accediesen a los puestos de importancia, pero también existe la posibilidad de que Moctezuma, que había subido al poder en un contexto algo tenso a nivel de política exterior, pues habría preferido tener cerca a los suyos y mantener el orden en la administración, considerando que la gente formada para ello, la gente de su entorno, de los clanes nobles, de los clanes conocidos, siempre podrían generar más confianza o ser más fáciles de controlar. Sea como sea, estas son medidas que llevaron a generar una separación muy grande entre unos y otros, a generar, en cierta manera, estamentos sociales. Y poco a poco, como Moctezuma a fin de cuentas era un emperador, pues también consideraba que lo que hicieran sus socios y lo que hicieran sus rivales le atañía en cierta manera, por su seguridad territorial, por su integridad personal y por la seguridad de los suyos, de su pueblo, de los mexicas. En base a esto, cuando falleció el rey de Texcoco, con el que había discutido, porque le echaba en cara teóricamente que no hubiese realizado ni la guerra ni el sacrificio durante unos años, pues digamos que el trono se quedó vacante y este hombre tenía 6 hijos con capacidad de acceder al mismo, pero había un problema y es que todos eran muy jóvenes, no superaban la veintena generalmente. En base a esto, Moctezuma, como el más poderoso de la Triple Alianza, quiso apoyar a su propio candidato, a uno de los hijos del antiguo rey de Texcoco. Este muchacho se llamaba Cacamatzin y en cierta manera hubieron nobles y hermanos de este que se negaron a aceptarlo como nuevo líder porque consideraban que podía ser una especie de títere de Moctezuma. Esto es complejo, pero el caso es que llevó a una guerra por la sucesión y a un conflicto de intereses varios, que se extendió casi hasta el año 1519. ¿Y por qué es importante este año? Bueno, los que creo que todos hemos estudiado esto en el colegio, en febrero de 1519 zarpan un grupo de buques desde Cuba y llegan a un lugar en la costa del continente que recibía el nombre de San Juan de Ulúa. Y ahora es cuando os puede llamar la atención, porque habéis escuchado diversos nombres, muchos de ellos náhuatl, y sin embargo este es el primer nombre español que aparece, de origen español. Y esto es porque San Juan de Ulúa es el nombre que le dio a cierto punto en la costa el explorador, el marinero Juan de Grijalva. Este hombre había viajado hasta tierra firme, que es así como los españoles se referían al continente americano, el año anterior. Un hombre que además se había peleado
con uno de sus lugartenientes, un hombre llamado Pedro de Alvarado, al que había ordenado regresar a Cuba. Regresar a Cuba por las disputas entre ambos, desde luego. Y el caso es que Alvarado se había unido a un nuevo explorador, un hombre llamado Hernán Cortés, un nuevo conquistador, que se lanzó al mar huyendo, en parte, de la ira del virrey de Cuba, acompañado por no más de 600 hombres. Llegaron hasta allí y desembarcaron, y comenzó todo un periplo, donde por una parte guerrearon contra indígenas de la zona, se aliaron con ellos, compartieron la mesa con algunos, a otros los mataron. En una ocasión recibieron un regalo en forma de diversas esclavas, una de las cuales fue la famosa Malinche, una mujer a la que los españoles llamaron Doña Marina, y que sirvió como traductora. Esto es particular y es reseñable porque ya habla sobre cómo de rápido, que pronto, los españoles que iban con Cortés consiguieron la ayuda de dos personas que sabían hablar la lengua maya y la lengua náhuatl. La Malinche sabía hablar ambas dos, pero también recibieron la ayuda de Jerónimo de Aguilar, un clérigo que había marchado también a tierra firme en compañía de otro conquistador, Juan de Valdivia, y se había quedado a vivir con los mayas junto a un amigo suyo que había llegado a integrarse, por lo que cuentan, bastante bien en la sociedad maya, Gonzalo Guerrero, un hombre que, ya os digo, no quiso separarse de sus nuevas tierras, de su nueva familia, porque ya tenía esposa e hijos, y que prefirió quedarse a vivir donde estaba, mientras que su amigo, el monje, se marchaba con el resto de españoles que acompañaban a Cortés a seguir una ruta. Y es que Moctezuma había estado escuchando, había estado vigilando desde la distancia, tenía sus propios espías, su propia gente que le informaba, a pesar de lo grande que era el Imperio Mexica. Y le llamaban la atención esos hombres, por un lado, pero por otra parte le generaban desconfianza. Hay una leyenda que cuenta que los mexicas percibieron 8 señales de que algo iba a cambiar, de que gente extraña se acercaba. Pero también hay otra leyenda que habla de que confundieron en aquel momento a Hernán Cortés y a los suyos con la encarnación del dios Quetzalcóatl, un dios central de los aztecas y de los toltecas, que simbolizaba en cierta manera la dualidad entre el físico y el espíritu. Veo que los dioses de estas culturas, de estas religiones, tenían, en cierta manera, una entidad dual bastante marcada, son dioses de carácter. Pero la verdad es que muchos historiadores cuestionan esta versión de que Moctezuma pudiese haber confundido a esos extranjeros de piel tan blanca y de barbas tan largas con sus propios dioses. Y la prueba estaba en que tan pronto como Moctezuma envió a que les llevaran regalos y a que se acercaran a ver qué buscaban o qué querían, pronto el emperador comenzó a desconfiar y les pidió que por favor se marcharan. Pero el problema estaba en que Cortés y los suyos ya habían visto los regalos que les ofrecían los mexicas, ya habían visto cómo se vestían, cómo actuaban, cómo hablaban, y también gracias a la experiencia con distintos clanes mayas, totonacas y otras culturas, pues habían conocido ya algo sobre el Imperio Mexica, ese gran territorio, esa gran entidad que los gobernaba a todos o parecía gobernarlos en el Valle de México y más allá incluso. También vieron que no todos estaban tan contentos y pensaron que podían aprovechar la situación. De hecho, se dice que la ambición de Cortés era insaciable y que emprendió toda una caminata, toda una ruta desde la costa hasta la búsqueda de Tenochtitlán. Pero hubo bastantes paradas llamativas. Para comenzar, también cerca de la costa fundaron la Villa Rica de la Veracruz. El motivo de esto parece radicar en que Cortés tenía problemas bastante grandes, con el virrey de Cuba y al fundar una ciudad y darle un cabildo, es decir, seleccionar alcaldes y administradores que se ocupaban de gobernar, automáticamente, según las leyes de Castilla, quedaría subyugado al emperador y no al virrey, el emperador que en aquel momento era Carlos I de España y V de Alemania. Pues una vez hecho esto, Cortés emprendería toda la ruta
hacia Tenochtitlán, hacia los dominios del emperador Moctezuma, que poco a poco procuraría enviar a sus embajadores para que advirtiesen a esos extranjeros de que se marcharan o de que si se pensaban mantener en tierra firme, que no se acercaran a los taxcaltecas, a los grandes rivales de los mexicas. Pero Cortés quiso acercarse a ellos. Tuvo peleas con ellos, tuvo guerras con ellos, hubo matanzas, se cuenta. Pero finalmente, dicen las leyendas que después de una emboscada, Cortés, dejándose llevar por las recomendaciones de uno de los caciques totonacas de Zempoala, una de las ciudades por las que habían pasado ya, decidió pactar con ellos, llegar a una tregua y una alianza. Al fin y al cabo, los taxcaltecas también buscaban la destrucción de los mexicas, o por lo menos que acabaran las hostilidades, o que acabara pues esa situación bélica que tenían desde hacía bastante tiempo. Por tanto, reemprendieron la marcha, aunque otra vez Moctezuma les envió a sus embajadores y les dijo que dieran la vuelta o que no se aliasen con los taxcaltecas, pero los españoles no hicieron caso. Cortés siguió adelante, hasta que llegaron, por recomendación esta vez, sí, también, de los embajadores del emperador, a la ciudad de Cholula, un lugar más cercano a Tenochtitlán, aunque todavía bastante alejado. Digo cercano si lo miráis en un mapa de cómo fue la ruta de Cortés, veréis que ya habían recorrido un buen trecho del camino. En ese lugar se recomendaba que los españoles serían recibidos con todo el honor que les tocaba y que serían cuidados de forma hospitalaria. Pero, como también iban acompañados de un grupo de taxcaltecas y de otro grupo de totonacas, pues los que vivían en Cholula pusieron una norma. Los que fueran de la etnia taxcalteca tendrían que aguardar fuera de la ciudad, tendrían que dormir y acampar fuera, pero solamente los españoles y los totonacas, porque bueno, eran más neutrales, podrían acceder a los dominios. Cortés en aquel momento parece ser que decidió actuar con cierta prudencia y no llevarles la contraria. Después de todo, eso era un alto en el camino hasta Tenochtitlán y parece que iban con la protección del emperador, la protección de Moctezuma, por lo que ya vemos que en un inicio, al menos en un inicio, las intenciones de Moctezuma hacia estos extranjeros no tenían por qué ser malas, no tenían por qué ser hostiles. De hecho, en un principio no intentó atacarles. Simplemente comenzó, se cuenta, a ordenar que se deshicieran de ellos cuando ya eran una amenaza. No está claro si la emboscada que en Cholula se les intentó tender a los españoles fue ordenada por Moctezuma, si fue una idea propia de quienes gobernaban la ciudad, o si, en cambio, no hubo ningún tipo de amenaza, ningún tipo de emboscada, y sencillamente fue Cortés que comenzó a desconfiar de los que le estaban acogiendo. Pero la cuestión es que finalmente, en ese mismo año de 1519, se produjo una matanza bastante grave en Cholula que se llevó por delante la vida de miles de personas. Los españoles demostraron ser, pues, un enemigo considerable, alguien con quien Moctezuma y todos los mexicas deberían andarse con ojo. Por supuesto, los taxcaltecas tomaron partido en aquella emboscada, en aquella matanza, porque 600 hombres realmente tampoco es que pudiesen hacer mucho sin ningún tipo de ayuda. Tengamos en cuenta que las armas de fuego que llevaban los españoles en la época no se cargaban ni tan deprisa como las de ahora, ni los rudimentos de la época permitían transportar unas cantidades de munición demasiado grandes, ni almacenarla de forma adecuada para que el tiempo, las lluvias, los calores, las heladas no les atacaran, bueno, o la humedad. Una vez hecho esto, Moctezuma ya tal vez comenzó a ver que su vida peligraba, que su imperio peligraba, o sencillamente pensó que eran un grupo de extraños a los que podría domar con más facilidad una vez llegaran a Tenochtitlán. Pues si queréis conocer el final de esta historia, aunque creo que más de uno ya la conoce, podemos esperar a la siguiente parte de este programa. Y después de haber andado la calle adelante, vino un servidor de Moctezuma con 2 collares de camarones envueltos en un paño, que eran hechos de hueso de caracoles colorados, que ellos tienen en mucha estima, y de cada collar colgaban 8 camarones de oro,
de mucha perfección, tan largos casi como un geme. Y como se los trajeron, Moctezuma se volvió a mí y me los echó al cuello, y tornó a seguir por la calle en la forma ya dicha, hasta llegar a una muy grande casa y muy hermosa, que él tenía para aposentarnos, y allí me tomó por la mano y me llevó a una gran sala que estaba enfrente del patio por donde entramos, y allí me hizo sentar en un estrado muy rico, que para él lo tenía mandado hacer, y me dijo que le esperase allí, y él se fue, y dende a poco rato, ya que toda la gente de mi compañía estaba aposentada, volvió con muchas y diversas joyas de oro y plata y plumajes, y con hasta 5 o 6 mil piezas de ropa de algodón muy ricas y de diversas maneras tejida y labrada, y después de habérmela dado, se sentó en otro estrado, que luego le pusieron allí, junto con el otro donde estaba yo. Segunda carta de relación de Hernán Cortés al rey Carlos V de España. Se narra el primer encuentro entre el conquistador y Moctezuma. Cuentan las historias que fue un 8 de noviembre de 1519 cuando por fin Moctezuma y Hernán Cortés se vieron las caras. Tened en cuenta que Hernán Cortés había desembarcado en la costa en San Juan de Ulúa en febrero de ese mismo año. Por tanto, se habían pasado prácticamente un año de viaje hasta llegar a Tenochtitlán. Eso ya habla de las ganas que tenía este hombre de llegar hasta la capital. Y en un principio cuentan que Moctezuma los recibió como tocaba a unos invitados, a unos visitantes, sin tratarlos de mala manera, siendo cortés con ellos, invitándolos a comer, invitándolos a bailes. En un principio no parecía algo tan peligroso después de todo. Pero poco a poco, las hostilidades se fueron dejando ver, hostilidades por parte de los nobles hacia los extranjeros y por parte de los extranjeros hacia los nobles. Cuentan que el problema final, se inició cuando Cortés tuvo que abandonar Tenochtitlán, porque ni siquiera en un imperio que aún estaba por descubrir para los europeos había lugar para abandonar el pasado. Hernán Cortés, a pesar de la fundación de la Veracruz, no había abandonado su propio pasado y su pasado le persiguió. El virrey de Cuba, un hombre llamado Diego Velázquez, envió a uno de sus hombres, Pánfilo Narváez, y a un grupo, que prácticamente era un ejército, para encontrar a Cortés y arrestarlo, porque, en opinión de ellos, según la ley, tenía que responder ante el virrey. Pero Cortés era un hombre muy suyo. Dejó a su compañero Pedro Alvarado al mando de su propio grupo, de su propio ejército en Tenochtitlán, y se marchó él solo para combatir a Narváez. ¿Lo conseguiría? Pues de momento eso no es lo que nos incumbe demasiado, porque mientras que eso sucedía, pues en Tenochtitlán seguía Moctezuma teniendo que tratar con esos extraños, que estaban cada vez más encima de él, cada vez lo vigilaban más, cada vez se fiaban menos de él, aunque el emperador, cuentan, trató de mantener la calma entre los suyos y los ajenos. Trató de que nada saltara por los aires. A fin de cuentas, el emperador se jugaba más de lo que hubiese esperado con esa visita. No sabía muy bien a qué atenerse. Creo que, de hecho, ni los españoles ni los mexicas sabían muy bien qué estaba pasando en aquel momento, solamente que todos desconfiaban de todos, y que tal vez el plan de Cortés era más ambicioso de lo que habían dejado ver. Pero, ¿Cortés planeaba que todo esto fuese pacífico o planeaba algo más violento? Eso es complicado de decir, pero lo que sí se sabe es que hay dos versiones de la historia de lo que ocurrió entre el 20 y el 22 de mayo de 1520. Moctezuma no sabía que realmente le quedaba muy poco tiempo de vida. Parece ser que en ausencia de Cortés, tened en cuenta todos los meses que iban pasando, todos los meses que iban pasando. En ausencia de Cortés, los nobles mexicas se acercaron a Alvarado y les invitaron, se cuenta, a asistir a unos cultos, a unas ceremonias, festividades religiosas que ellos tenían que celebrar en el templo de la ciudad, en el templo mayor de la ciudad.
Parece ser que la festividad se celebraba el último día del mes de Toxcal en una ceremonia pacífica y tranquila. Eso es lo que cuentan unos. Otros dicen que esta treta no fue más que otro intento de tender una emboscada a los españoles para deshacerse de ellos. Una emboscada que tal vez podría haber sido o bien apoyada o bien sencillamente ignorada por Moctezuma. Aunque también hay otros que dicen que Moctezuma no estuvo de acuerdo. Es que esto es muy complicado de saber realmente qué pasó aquí. Pero la conclusión es que Alvarado habría terminado, junto con al resto de sus hombres, masacrando a los nobles de la ciudad. Una matanza estilo de la que habría ocurrido en Cholula un tiempo antes, o eso es lo que se describe. Una tensión que llevó a Tenochtitlán, un suceso que convirtió a la ciudad en una batalla campal, en una suerte de guerra civil, de guerrillas, bandos que se peleaban en las calles, malestar en general, y ahora, a partir de entonces, el emperador Moctezuma oficialmente bajo arresto por parte de los españoles. Bajo arresto, encerrado en su propio palacio, donde había celebrado banquetes siempre, donde había gobernado durante años. No tenía sentido nada de lo que estaba ocurriendo, es hasta confuso de leerlo, sinceramente. La situación se convirtió en una anarquía y no queda claro si el hermano de Moctezuma, Cuitláhuac, con el que se había criado, su hermano menor, su hermano pequeño, fue elegido como nuevo señor después o justo antes de la muerte de su hermano. Los historiadores parecen tener un acuerdo bastante unánime en que se le eligió después de la muerte de Moctezuma porque las leyes marcaban que los tlatoanis tenían que ser elegidos tras la muerte del anterior, no podía haber dos. Tenía que ser bastante estricto en ese sentido. Pero parece ser que su hermano sí que se levantó junto con otros nobles contra los españoles y contra esa suerte de prisión en la que tenían a su hermano. Me diréis, ¿cómo es posible que toda una ciudad tan grande, de miles y miles de almas, estuviese en cierta manera siendo asediada desde dentro por un grupo de extranjeros? Parece ser que los españoles y sus aliados taxaltecas y totonacas se encerraron en el palacio con el emperador y que fueron rodeados por el resto del ejército de la ciudad, que además no estaba solo, porque llegaron desde Texcoco y desde el resto de ciudades aliadas y vasallas de los mexicas otras guarniciones para intentar ayudar a liberar al emperador, para intentar liberar a Moctezuma. Pero con lo que no contaban es con que Cortés regresaría y no lo haría solo. La situación con la que se encontró este hombre al llegar a Tenochtitlán fue anárquica, poco más que anárquica. Pero Cortés regresaba con la mayor parte de los hombres que Pánfilo Narváez, el hombre que había enviado el virrey de Cuba para detenerle, se había llevado consigo a tierra firme. Todos habían decidido unirse a Cortés. Dios sabe si por la labia que tenía este hombre o por promesas reales, pero el caso es que le siguieron y se formó una auténtica batalla campal. Pero el caso es que Cortés consiguió llegar hasta el palacio y allí intentó hablar con Moctezuma, intentó utilizarle para conseguir calmar a la turba. Dicen que el emperador se negó, diciendo que no serviría de nada, que si él moría, otro ocuparía su lugar, como efectivamente fue en la figura de su hermano. Pero aún así Cortés insistió. No sabemos de qué manera, no sabemos qué se dijeron, pero el caso es que Moctezuma terminó efectivamente subiendo a la azotea del palacio a intentar calmar a la gente. Por favor, que no hubiese más derramamiento de sangre, que esto parase cuanto antes por el bien de todos. Pero no se sabe exactamente qué pasó. Su muerte no está muy clara, no se ha aclarado totalmente con los años. La versión más común cuenta que alguien desde la turba, desde fuera, empezó a tirar piedras y desde luego le lanzó más de 3 veces una piedra que impactó contra su cuerpo y probablemente contra su cabeza, la cual sufriría daños irreparables y provocarían la muerte del emperador en el mes de junio de 1520. Una vez ocurrido este suceso, la muerte de Moctezuma, los españoles ya no tendrían nada a lo que agarrarse y la gente, todos aquellos mexicas que los estaban rodeando, consiguieron expulsarlos de Tenochtitlán, en una suerte de huida a la desesperada que se recuerda como la Noche Triste, ocurrido el 30 de junio de 1520, prácticamente después de que falleciese Moctezuma.
Sin embargo, la muerte del emperador, la muerte del Tlatoani, no terminó causando la caída del Imperio Mexica, pues su hermano terminó subiendo al poder, subiendo al trono y quedándose con todo durante un tiempo. Consiguieron vencer esa vez. Los mexicas se deshicieron de los españoles, aunque Moctezuma había perecido en el intento por conseguir o la paz o por lo menos conseguir salvar a su pueblo de una masacre segura en su propia capital, en el corazón de su hogar, incluso en su propio palacio. Pero Cortés no se daría por vencido y regresaría un tiempo más tarde, causando que, fuese o no una profecía, estuviera previsto por los dioses o no, el Imperio Mexica se cayera y terminase siendo absorbido por un nuevo imperio, el Imperio Español. Sin embargo, la familia de Moctezuma no cayó en el olvido, pues tenía una familia numerosa. Además de su hermano, Moctezuma había estado casado, de entre las cuales destacaba una concreta, noble azteca, reina de la ciudad de Ecatepec, una mujer que, paradójicamente, podría haber generado polémica en su época, porque el matrimonio con Moctezuma podría haber implicado que los mexicas absorbieran todo el dominio sobre la ciudad, pero la reina, en cambio, habría preferido mantener el control sobre su ciudad y Moctezuma habría sido algo así como una suerte de consorte. Con todo, Moctezuma tuvo varios hijos, muchos hijos de hecho, la mayoría de los cuales pasaron a mezclarse con los españoles y en su mayoría adoptaron nombres españoles e incluso se fueron a vivir algunos a la península. Es el caso de, por ejemplo, la más famosa, Isabel Moctezuma, la cual tendría un hijo con Hernán Cortés sin ir más lejos. Luego estaría Pedro de Moctezuma, Mariana Leonor Moctezuma, María de Moctezuma y una lista larga de nombres que se mezclarían los indígenas con los nombres españoles. Pero la cuestión, lo importante es que el legado de Moctezuma fue más allá, pues a día de hoy todavía hay descendientes de Moctezuma. Unos viven en España y otros viven en México. Pero la cuestión es que es llamativo ver cómo el legado de este emperador ha llegado hasta nuestros días, tan lejano, tan grande, tan fuerte. Hay excavaciones en Ciudad de México que cada día revelan novedades sobre los mexicas, sobre la antigua Tenochtitlán. Tenían un acueducto, tenían calzadas, tenían unos palacios enormes, lo que viene siendo una cultura muy grande que sin embargo no desaparecería. La figura de Moctezuma ha cruzado océanos, ha cruzado naciones, es conocida en todo el mundo y además es llamativo cómo se le recuerda en según qué lugares. Por ejemplo, aquí en España, en Madrid, si buscáis en internet podréis encontrar que en la fachada del Palacio Real de Madrid, un palacio construido en el siglo XVIII, no en el siglo XVI, es mucho posterior a la conquista, pues estaría representada la figura, la escultura de Moctezuma junto con la de otros reyes míticos de la historia española, que irían pues desde los godos hasta los reyes medievales. Y Moctezuma está representado entre ellos junto a otros reyes también de América, como podría ser el caso de Atahualpa. Esta idea que tuvieron en el siglo XVIII fue rendir una suerte de homenaje a todos los reyes míticos que habrían influido o que habrían contribuido a dar forma de una manera u otra a las culturas, a los pueblos y a los grupos que formaban todo lo que en aquella época se consideraba que eran los españoles, porque en el siglo XVIII seguimos hablando del Imperio Español. Y es llamativo ver cómo Moctezuma está representado entre los más míticos reyes de la historia española. Por tanto, es un legado muy grande y un legado curioso en cierta manera, pues con el tiempo, de una forma o de otra, se habrían producido mezclas entre las culturas, se habrían producido sincretismos y se habrían producido unas mezclas en la forma de vida, en la religión, en la forma de vivir, en la alimentación también, que habrían influido y creado pues muchos cambios, unos para bien, otros para mal, pero desde luego mucha belleza y mucha riqueza para la formación, con el tiempo, por supuesto, de lo que a día de hoy, siglo XXI, sería la identidad mexicana, un país que
que sigue manteniendo sus raíces, sus antepasados y que sigue recordando a personajes, a reyes, a guerreros, a héroes, como podría haber sido el caso de Moctezuma II el Joven. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Es la primera vez que hablo sobre un personaje de América y pues nada, quería hacer algo un poco especial. He procurado trabajármelo, informarme todo lo bien que he podido y ofreceros pues una narración que pueda gustaros y que pueda resultaros amena y bonita. Y por supuesto, procurando ser todo lo respetuosa que se puede. Y bueno, nada, espero que os haya gustado mucho, que si tenéis cualquier duda, cualquier apunte, podéis comentarme lo que sea, podéis corregirme, lo que queráis, pero siempre, por favor, con respeto, pues me tenéis en los comentarios y también me tenéis en Instagram, como siempre, @elmundodelaki, el_mundo_de_laki. Y nada, nos vemos la semana que viene, aquí en Relatos de la Historia.